Hola, soy María Belén Aguirre y en esta oportunidad leeré para Biblioteca Parlante Haroldo Conti Las ciudades invisibles, un libro de relatos de Italo Calvino, publicado por Siruela, Biblioteca Calvino. Esta vez voy a empezar por la contraportada del libro, un breve texto de Italo Calvino bastante iluminador sobre el espíritu de este libro. Las ciudades invisibles se presentan como una serie de relatos de viaje que Marco Polo hace a Kublai Khan, emperador de los tártaros. A este emperador melancólico que ha comprendido que su ilimitado poder poco cuenta en un mundo que marcha hacia la ruina. Un viajero imaginario le habla de ciudades imposibles, por ejemplo una ciudad microscópica que va ensanchándose y termina formada por muchas ciudades concéntricas en expansión, una ciudad telaraña suspendida sobre un abismo, o una ciudad bidimensional como Moriana. Creo que lo que el libro evoca no es sólo una idea temporal de la ciudad, sino que desarrolla, de manera unas veces implícita y otras explícita, una discusión sobre la ciudad moderna. Creo haber escrito algo como un último poema de amor a las ciudades, cuando es cada vez más difícil vivirlas como ciudades. Italo Calvino. Las ciudades invisibles. 1. No es que Kublai Khan crea en todo lo que dice Marco Polo cuando le describe las ciudades que ha visitado en sus embajadas, pero es cierto que el emperador de los tártaros sigue escuchando al joven veneciano con más curiosidad y atención que a ningún otro de sus mensajeros o exploradores. En la vida de los emperadores hay un momento que sucede al orgullo por la amplitud desmesurada de los territorios que hemos conquistado, a la melancolía y al alivio de saber que pronto renunciaremos a conocerlos y a comprenderlos, una sensación como de vacío que nos acomete una noche junto con el olor de los elefantes después de la lluvia y de la ceniza de sándalo que se enfría en los braseros, un vértigo que hace temblar los ríos y las montañas historiados en la leonada grupa de los planiferios, enrolla uno sobre otro los despachos que anuncian el derrumbarse de los últimos ejércitos enemigos de derrota en derrota, y resquebraja el lacre de los sellos de reyes a quienes jamás hemos oído nombrar, que imploran la protección de nuestras huestes triunfantes a cambio de tributos anuales en metales preciosos, cueros curtidos y caparazones de tortuga. Es el momento desesperado en que se descubre que ese imperio que nos había parecido la suma de todas las maravillas es una destrucción sin fin ni forma, que su corrupción está demasiado gangrenada para que nuestro cetro pueda ponerle remedio, que el triunfo sobre los soberanos enemigos nos ha hecho herederos de su larga ruina. Sólo en los informes de Marco Polo, Kublai Khan conseguía discernir, a través de las murallas y las torres destinadas a desmoronarse, la filigrana de un diseño tan sutil que escapaba a la mordedura de las termitas. Las ciudades y la memoria. 1. Partiendo de allá y andando 3 jornadas hacia levante, el hombre se encuentra en Diomira, ciudad con 70 cúpulas de plata, estatuas de bronce de todos los dioses, calles pavimentadas de estaño, un teatro de cristal, un gallo de oro que canta todas las mañanas en lo alto de una torre. Todas estas bellezas el viajero ya las conoce por haberlas visto también en otras ciudades, pero es propio de esta que quien llega una noche de septiembre, cuando los días se acortan y las lámparas multicolores se encienden todas a la vez sobre las puertas de las freidurías, y desde una terraza una voz de mujer grita siente envidia
de los que ahora creen haber vivido ya una noche igual a esta y haber sido aquella vez felices. Las ciudades y la memoria. 2. Al hombre que cabalga largamente por tierras agrestes le asalta el deseo de una ciudad. Finalmente llega a Isidora, ciudad donde los palacios tienen escaleras de caracol incrustadas de caracolas marinas, donde se fabrican con todas las reglas del arte catalejos y violines, donde cuando el forastero está indeciso entre dos mujeres siempre encuentra una tercera, donde las peleas de gallos degeneran en riñas sangrientas entre los que apuestan. En todas estas cosas pensaba el hombre cuando deseaba una ciudad. Isidora es, pues, la ciudad de sus sueños, con una diferencia. La ciudad soñada lo contenía joven. A Isidora llega a edad avanzada. En la plaza hay un murete, desde donde los viejos miran pasar a la juventud. El hombre está sentado en fila con ellos. Los deseos ya son recuerdos. Las ciudades y el deseo. 1. De la ciudad de Dorotea se puede hablar de dos maneras. Decir que 4 torres de aluminio se elevan en sus murallas flanqueando 7 puertas del puente levadizo de resorte que franquea el foso cuyas aguas alimentan 4 verdes canales que atraviesan la ciudad y la dividen en 9 barrios, cada uno de 300 casas y 600 chimeneas, y teniendo en cuenta que las muchachas casaderas de cada barrio se casan con jóvenes de otros barrios y sus familias intercambian las mercancías de las que cada una tiene la exclusividad, bergamotas, huevas de esturión, astrolabios, amatistas, hacer cálculos a base de estos datos hasta saber todo lo que se quiera de la ciudad en el pasado, el presente, el futuro, o bien decir como el camellero que allí me condujo: llegué en la primera juventud, una mañana, mucha gente iba rápida por las calles rumbo al mercado, las mujeres tenían hermosos dientes y miraban directamente a los ojos, 3 soldados tocaban el clarín en una tarima, todo alrededor giraban ruedas y ondulaban carteles de colores. Hasta entonces yo solo había conocido el desierto y las rutas de las caravanas. Aquella mañana en Dorotea sentí que no había bien que no pudiera esperar de la vida. En los años siguientes mis ojos volvieron a contemplar las extensiones del desierto y las rutas de las caravanas, pero ahora sé que este es solo uno de los muchos caminos que se me abrían aquella mañana en Dorotea. Las ciudades y la memoria. 3. Inútilmente, magnánimo Kublai, intentaré describirte Zaira, la ciudad de los altos bastiones. Podría decirte de cuántos peldaños son sus calles en escalera, de qué tipo de arcos de sus soportales, qué chapas de zinc cubren los tejados, pero ya sé que sería como no decirte nada. La ciudad no está hecha de esto, sino de relaciones entre las medidas de su espacio y los acontecimientos de su pasado, la distancia del suelo de una farola y los pies colgantes de un usurpador ahorcado, el hilo tendido desde la farola hasta la barandilla de enfrente y las guirnaldas que empavezan el recorrido del cortejo nupcial de la reina, la altura de aquella barandilla y el salto del adúltero que se descuelga de ella al alba, la inclinación de un canalón y el gato que lo recorre majestuosamente para colarse por la misma ventana, la línea de tiro de la cañonera que aparece de pronto detrás del cabo y la bomba que destruye el canalón, los rasgones de las redes de pesca y los 3 viejos que sentados en el muelle para remendarlas
se cuentan por 100ª vez la historia de la cañonera, del usurpador, de quien se dice que era un hijo adulterino de la reina, abandonado en pañales allí en el muelle. En esta ola de recuerdos que refluye, la ciudad se embebe como una esponja y se dilata. Una descripción de Zaira, tal como es hoy, debería contener todo el pasado de Zaira. Pero la ciudad no cuenta su pasado, lo contiene como las líneas de una mano, escrito en las esquinas de las calles, en las rejas de las ventanas, en los pasamanos de las escaleras, en las antenas de los pararrayos, en las astas de las banderas, cada segmento surcado a su vez por arañazos, muescas, incisiones, comas. Las ciudades y el deseo. 2. Al cabo de 3 jornadas, andando hacia el sur, el hombre se encuentra en Anastasia, ciudad bañada por cañales concéntricos y sobrevolada por cometas. Debería ahora enumerar las mercancías que aquí se compran a buen precio: ágata, ónix, crisopacio y otras variedades de calcedonia. Alabar la carne del faisán dorado que aquí se asa sobre la llama de leña de cerezo seco y se espolvorea con mucho orégano. Hablar de las mujeres que he visto bañarse en el estanque de un jardín y que a veces, así cuentan, invitan al viajero a desvestirse con ellas y a perseguirlas en el agua. Pero con estas noticias no te diré la verdadera esencia de la ciudad, porque mientras la descripción de Anastasia no hace sino despertar los deseos uno tras otro para obligarte a ahogarlos, a quien se encuentra una mañana en medio de Anastasia, los deseos se le despiertan todos juntos y lo rodean. La ciudad se te aparece como un todo en el que ningún deseo se pierde y del que tú formas parte, y como ella goza de todo lo que tú no gozas, no te queda sino habitar ese deseo y contentarte. Tal poder, que a veces dicen maligno, a veces benigno, tiene Anastasia, ciudad engañosa. Si durante 8 horas al día trabajas tallando ágatas, ónices, crisopacios, tu afán que da forma al deseo toma del deseo su forma y crees que gozas de toda Anastasia cuando solo eres su esclavo. Las ciudades y los signos. 1. El hombre camina días enteros entre los árboles y las piedras. Rara vez el ojo se detiene en una cosa, y es cuando la ha reconocido como el signo de otra. Una huella en la arena indica el paso del tigre, un pantano anuncia una vena de agua, la flor del hibisco el fin del invierno. Todo el resto es mudo e intercambiable, árboles y piedras son solamente lo que son. Finalmente el viaje conduce a la ciudad de Tamara. Uno se adentra en ella por calles llenas de enseñas que sobresalen de las paredes. El ojo no ve cosas, sino figuras de cosas que significan otras cosas. Las tenazas indican la casa del sacamuelas, el jarro la taberna, las alabardas el cuerpo de guardia, la balanza el herborista. Estatuas y escudos representan leones, delfines, torres, estrellas, signo de que algo, quién sabe qué, tiene por signo un león o delfín o torre o estrella. Otras señales indican lo que está prohibido en un lugar: entrar en el callejón con las carretillas, orinar detrás del kiosco, pescar con caña desde el puente, o lo que es lícito, abrevar a las cebras, jugar a las bochas, quemar los cadáveres de los parientes. Desde las puertas de los templos se ven las estatuas de los dioses, representados cada uno con sus atributos: la cornucopia, la clepsidra, la medusa, por los cuales el fiel puede reconocerlos y dirigirles las plegarias justas.
Si un edificio no tiene ninguna enseña o figura, su forma misma y el lugar que ocupa en el orden de la ciudad bastan para indicar su función. El palacio real, la prisión, la casa de moneda, la escuela pitagórica, el burdel, incluso las mercancías que los comerciantes exhiben en los mostradores valen no por sí mismas, sino como signo de otras cosas. La banda bordada para la frente quiere decir elegancia, el palanquín dorado poder, los volúmenes de Averroes sapiencia, la ajorca para el tobillo voluptuosidad. La mirada recorre las calles como páginas escritas. La ciudad dice todo lo que debes pensar, te hace repetir su discurso, y mientras crees que visitas Tamara, no hace sino retener los nombres con los cuales se define a sí misma y a todas sus partes. ¿Cómo es verdaderamente la ciudad bajo esta apretada envoltura de signos? ¿Qué contiene o esconde? El hombre sale de Tamara sin haberlo sabido. Fuera se extiende la tierra vacía hasta el horizonte. Se abre el cielo donde corren las nubes. En la forma que el azar y el viento dan a las nubes, el hombre se empeña en reconocer figuras, un velero, una mano, un elefante. Las ciudades y la memoria. 4. Más allá de 6 ríos y 3 cadenas de montañas surge Sora, ciudad que quien la ha visto una vez no puede olvidarla más, pero no porque deje, como otras ciudades memorables, una imagen fuera de lo común en el recuerdo. Sora tiene la propiedad de permanecer en la memoria punto por punto, en la sucesión de sus calles y de las casas, a lo largo de las calles y de las puertas y ventanas de las casas, aunque no haya en ellas hermosuras o rarezas particulares. Su secreto es la forma en que la vista se desliza por figuras que se suceden como en una partitura musical donde no se puede cambiar o desplazar ni una nota. El hombre que sabe de memoria cómo es Sora en la noche, cuando no puede dormir, imagina que camina por sus calles y recuerda el orden en que se suceden el reloj de cobre, el toldo a rayas del peluquero, la fuente de los 9 caños, la torre de cristal del astrónomo, el puesto del vendedor de sandías, la estatua del ermitaño y el león, el baño turco, el café de la esquina, el atajo que lleva al puerto. Esta ciudad que no se borra de la mente es como un armazón o una retícula en cuyas casillas cada uno puede disponer las cosas que quiere recordar, nombres de varones ilustres, virtudes, números, clasificaciones vegetales y minerales, fechas de batallas, constelaciones, partes del discurso. Entre cada noción y cada punto del itinerario podrá establecer un nexo de afinidad o de contraste que sirva de llamada instantánea a la memoria, de modo que los hombres más sabios del mundo son aquellos que conocen Sora de memoria. Pero inútilmente emprendí viaje para visitar la ciudad, obligada a permanecer inmóvil e igual a sí misma para ser recordada mejor. Sora languideció, se deshizo y desapareció. La tierra la ha olvidado. Las ciudades y el deseo. 3. De 2 maneras se llega a Despina, en barco o en camello. La ciudad es diferente para el que viene por tierra y para el que viene del mar. El camellero que ve despuntar en el horizonte del altiplano los pináculos de los rascacielos, las antenas radar, agitarse las mangas de ventilación blancas y rojas, echar humo las chimeneas, piensa en una embarcación, sabe que es una ciudad, pero la piensa como una nave que lo sacará al desierto, un velero a punto de zarpar, con el viento que hincha ya sus velas.
todavía sin desatar, o un vapor con su caldera vibrando en la cadena de hierro, y piensa en todos los puertos, en las mercancías de ultramar que las grúas descargan, en los muelles, en las hosterías, donde tripulaciones de distinta bandera se rompen la cabeza a botellazos, en las ventanas iluminadas de la planta baja, cada una con una mujer peinándose. En la neblina de la costa, el marinero distingue la forma de la jiba de un camello, de una silla de montar bordada de flecos brillantes entre dos jibas manchadas que avanzan contoneándose. Sabe que es una ciudad, pero la piensa como un camello, de cuyas albardas cuelgan odres y alforjas de frutas confitadas, vino de dátiles, hojas de tabaco, y ya se ve a la cabeza de una larga caravana que lo saca del desierto del mar hacia el oasis de agua dulce, a la sombra dentada de las palmeras, hacia palacios de espesos muros encalados, de patios embaldosados sobre los cuales danzan descalzas las bailarinas y mueven los brazos ya dentro, ya fuera del velo. Cada ciudad recibe su forma del desierto al que se opone, y así ven el camellero y el marinero a Despina, ciudad fronteriza entre dos desiertos. Las ciudades y los signos. 2. De la ciudad de Sirma los viajeros vuelven con recuerdos muy claros: un negro ciego que grita en la multitud, un loco que se asoma por la cornisa de un rascacielos, una muchacha que pasea con un puma sujeto por una traílla. En realidad muchos de los ciegos que golpean con el bastón en el empedrado de Sirma son negros. En todos los rascacielos hay alguien que se vuelve loco. Todos los locos se pasan horas en las cornisas. No hay puma que no sea criado por un capricho de muchacha. La ciudad es redundante, se repite para que algo llegue a fijarse en la mente. Yo también vuelvo de Sirma. Mi recuerdo abarca dirigibles que vuelan en todas direcciones a la altura de las ventanas, calles de tiendas donde se dibujan tatuajes en la piel de los marineros, trenes subterráneos atestados de mujeres obesas que se sofocan. Los compañeros que venían conmigo en el viaje juran, en cambio, que vieron un solo dirigible suspendido entre los pináculos de la ciudad, un solo tatuador que disponía sobre su mesa agujas y tintas y dibujos perforados, una sola mujerona abanicándose en la plataforma de un vagón. La memoria es redundante, repite los signos para que la ciudad empiece a existir. Las ciudades sutiles. 1. Se supone que Isaura, ciudad de los 1000 pozos, surge sobre un profundo lago subterráneo. Donde quiera que los habitantes, excavando en la tierra largos agujeros verticales, han conseguido sacar agua, hasta allí y no más lejos se ha extendido la ciudad. Su perímetro verdeante repite el de las orillas oscuras del lago sepulto. Un paisaje invisible condiciona el visible. Todo lo que se mueve al sol es impelido por la ola que bate encerrada bajo el cielo calcáreo de la roca. Por eso, dos clases de religiones se dan en Isaura. Los dioses de la ciudad, según algunos, habitan en las profundidades, en el lago negro que alimenta las venas subterráneas. Según otros, los dioses habitan en los cubos que suben colgados de la cuerda cuando asoman en el brocal de los pozos, en las roldanas que giran en los
cabrestantes de las norias, en las palancas de las bombas, en las aspas de los molinos de viento que suben el agua de las perforaciones, en los andamiajes de metal que encauzan el enroscarse de las ondas, en los tanques posados, en zancos sobre los tejados, en los arcos delgados de los acueductos, en todas las columnas de agua, las tuberías verticales, los flotadores, los rebosaderos, subiendo hasta las veletas que coronan los aéreos andamiajes de Isaura, ciudad que se mueve hacia lo alto. Enviados a inspeccionar las provincias remotas, los mensajeros y los recaudadores de impuestos del Gran Khan regresaban puntualmente al palacio real de Kemenfu y a los jardines de magnolias a cuya sombra Kublai paseaba escuchando sus largas relaciones. Los embajadores eran persas, sirios, coptos, turcomanos. Es el emperador el extranjero para cada uno de sus súbditos, y sólo a través de ojos y oídos extranjeros el imperio podía manifestar a Kublai su existencia. En lenguas incomprensibles para el Khan, los mensajeros referían noticias escuchadas en lenguas que les eran incomprensibles. De ese opaco espesor sonoro emergían las cifras percibidas por el fisco imperial, los nombres y los patronímicos de los funcionarios depuestos y decapitados, las dimensiones de los canales de riego que los magros ríos alimentaban en tiempos de sequía. Pero cuando el que hacía el relato era el joven veneciano, una comunicación diferente se establecía entre él y el emperador. Recién llegado y completamente a ayuno de las decisiones del Levante, Marco Polo no podía expresarse sino con gestos, saltos, gritos de maravilla y de horror, ladridos o cantos de animales, o con objetos que extraía de su alforja, plumas de avestruz, cerbatanas, cuarzos, y disponía delante de sí como piezas de ajedrez. De vuelta de las misiones que Kublai le encomendaba, el ingenioso extranjero improvisaba pantomimas que el soberano debía interpretar. Una ciudad era designada por el salto de un pez que huía del pico del cormorán para caer en una red. Otra ciudad por un hombre desnudo que atravesaba el juego sin quemarse. Una tercera por una calavera que apretaba entre los dientes verdes de moho una perla cándida y redonda. El Gran Khan descifraba los signos, pero el nexo entre estos y los lugares visitados seguía siendo incierto. No se sabía nunca si Marco quería representar una aventura que le había sucedido durante el viaje, una hazaña del fundador de la ciudad, la profecía de un astrólogo, un cortejillo o una charada para indicar un nombre. Pero por manifiesto u oscuro que fuese, todo lo que Marco mostraba tenía el poder de los emblemas, que una vez vistos no se pueden olvidar ni confundir. En la mente del Khan, el imperio se reflejaba en un destino de datos frágiles e intercambiables como granos de arena, de los cuales emergían para cada ciudad y cada provincia las figuras evocadas por los logogrifos del veneciano. Con el sucederse de las estaciones y de las misiones, Mateo se familiarizó con la lengua tártara y muchos idiomas de naciones y dialectos de tribus. Sus relatos eran ahora los más preciosos y minuciosos que el Gran Khan hubiera podido creer, y no había preguntado o curiosidad a la que no respondiese. Y sin embargo, toda noticia sobre un lugar
evocaba en la mente del emperador aquel primer gesto y objeto con el que Marco lo había designado. El nuevo dato recibía un sentido de aquel emblema y al mismo tiempo añadía al emblema un sentido nuevo. Quizás el imperio, pensó Kublai, es sólo un zodíaco de fantasmas de la mente. El día que conozca todos los emblemas, preguntó a Marco, ¿conseguiré al fin poseer mi imperio? Y el veneciano: Sire, no lo creas, ese día serás tú mismo emblema entre los emblemas.